de 1689 y vamos a abrirla en el capítulo número 21, que nos habla de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Vamos en esta mañana a considerar el punto número 2. Recuerden, hermanos, que la confesión bautista es únicamente una guía como enseñanza para las doctrinas esenciales de nuestra fe. Por ser un libro no inspirado, es un libro no carente de errores. Nosotros no lo tomamos como nuestra regla de fe y conducta, sino que la única regla de fe y conducta es la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero nosotros tomamos como estudio la confesión bautista únicamente para que nosotros podamos conocer algunas de las doctrinas esenciales de nuestra fe. Pero todo lo que nosotros veamos en la confesión debemos de estarlo apoyando con la Escritura, porque de otra manera, hermanos, estaríamos cometiendo un error si no es que nos apoyemos siempre en la Escritura. Entonces esto, como les digo, es únicamente como una manera de tomar un libro de estudio. Vamos entonces a leer el punto número 2 y dice así: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que estén de alguna manera en contra de su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. En las dos clases anteriores que estuvimos considerando el punto número 1, vimos acerca de la libertad que Cristo compró para nosotros. Vimos también acerca de qué es de todo aquello que Cristo nos libertó con ese sacrificio que hizo, cuál fue también el beneficio que tuvimos con eso, que era el de tener un libre acceso a Dios, rendirle obediencia a Dios por amor, no con alguna otra intención, y de esa manera nosotros estábamos libres de la ley. Estábamos libres de la ley del Antiguo Testamento, que con el Nuevo Pacto nosotros ya teníamos una mejor entrada hacia Dios. Estábamos libres ya de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Esto es lo que vimos en el punto número 1. Ahora lo que nos trata la confesión en este punto número 2 es que la libertad de conciencia que habla en este punto es que Dios nos ha hecho libres de aquellas doctrinas y mandamientos que estén en contra de la palabra de Dios. Y esto tiene que ver, hermanos, con aquella libertad que Dios nos dio sobre las diferentes reglas que han instituido en algunas religiones sobre enseñanzas que no estén basadas en la palabra de Dios. Como las reglas, la mayoría de nosotros venimos de contextos católicos, en las cuales hay muchos reglamentos, muchas reglas que no están en la Escritura, que no están apoyadas en la Escritura. Y de eso es de lo que nos habla aquí. Nosotros debemos de dar gracias a Dios que nos ha librado nos ha dado esa libertad de todo ese tipo de tradiciones que no tienen nada que ver con la Escritura ni con nuestra salvación. El principio fundamental de la libertad de conciencia, como podemos ver aquí en el primer punto, es que únicamente Dios es el Señor de la conciencia. Vamos a ir viendo, vamos a tocar
tres temas en este apartado. El primero de ellos es que únicamente Dios es el Señor de la conciencia. El segundo punto es que nosotros hemos sido liberados y no debemos de creer en doctrinas u obedecer mandamientos, como dice aquí, por causa de la conciencia. Y el tercero es que nosotros no debemos de requerir a otros que obedezcan ciegamente algo que no está también en la Escritura. Hay tres temas que vamos a ver aquí. Primeramente, hermanos, vamos a ver entonces cómo es que solamente Dios es el Señor de la conciencia. Y vamos a abrir, busquen Santiago 4:12. Santiago 4:12, vamos a ver cómo únicamente es Dios quien puede juzgarnos a nosotros. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Únicamente Dios entonces es el que puede juzgarnos a nosotros. Dice Romanos capítulo 14 y versículo 4. Romanos 14:4. Dice así: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y esta libertad de conciencia que nos da el Señor es únicamente porque Cristo fue el que nos hizo libres. Vayan a Gálatas capítulo 5, adelantito está Gálatas capítulo 5 y versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que cuando el Señor nos libra de todos aquellos mandamientos de hombres que estén en contra de la palabra de Dios, nosotros ya no podemos ser juzgados por nadie, únicamente por Cristo. Nadie os juzgue en comida o bebida, dice el apóstol Pablo, y es como nosotros debemos de actuar siempre con esa libertad en que Cristo nos hizo libres, pero recuerden que no podemos abusar de esa libertad y caer en libertinaje. Esa libertad que Cristo nos da es una libertad en la cual nosotros, es cierto que estamos libres de todo ello, pero nosotros somos esclavos de Cristo. Tenemos nosotros que actuar ya como esclavos de Cristo, porque Él ha comprado, Él nos ha redimido para Él. Entonces, estos mandamientos que se han hecho, mandamientos apartados de la ley de Dios, no pueden ser para nosotros objeto de opresión. Nosotros, como nosotros tenemos nuestra libertad, únicamente al único que podemos obedecer es a Dios. Y vayan a Hechos capítulo 4, versículo 19, cómo los apóstoles claramente tenían su obediencia hacia Dios. Hechos 4:19. Ellos tenían claramente que la obediencia únicamente era hacia Dios. Aún con las presiones que ellos tenían, siempre se mantuvieron firmes en esto. Dice Hechos 4:19, dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahí mismo en el capítulo que sigue, en el capítulo 5, versículo 29, vuelven a repetir los apóstoles, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Nosotros no debemos de ser, entonces, hermanos, no debemos ser esclavos de las enseñanzas de los hombres. Nosotros tenemos que ser únicamente esclavos de la palabra de Dios, seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Todo lo demás tenemos que desecharlo, tenemos que tomarlo como basura, decía el mismo apóstol Pablo. 1 Corintios 7:23 nos dice que no debemos ser esclavos de las enseñanzas de los hombres. Vayan ahí a 1 Corintios 7:23. Primera a los Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y esto se refiere, hermanos, acerca de las enseñanzas que nosotros no debemos de obedecer cuando son en contra de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:9 reprende a los fariseos porque dice que enseñaban las doctrinas como mandamientos de hombres, las doctrinas de ellos, las enseñanzas de los fariseos. Dice la confesión, dice: así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Vamos a Colosenses capítulo 2 y versículo 20. Colosenses 2:20. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y más adelante, ahí en el versículo 21, agrega los tipos de preceptos a los cuales imponían los religiosos sobre los creyentes, tales como no manejes, no gustes, no aún toques. Y luego dice el 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Y cuántas veces nosotros vemos dentro de las diversas religiones cómo se imponen mandamientos de hombres? Esto ya lo hemos visto cuando hemos estado estudiando acerca de estos temas, como en diferentes iglesias, no únicamente en la Iglesia Católica de Roma, sino en diferentes iglesias cristianas se tratan de imponer sobre las personas mandamientos de hombres, pensamientos de los pastores, de los líderes religiosos que tratan de imponer cosas que no son de acuerdo a la Escritura. Y eso es cuando nosotros, la palabra nos dice que nosotros debemos de tener esa libertad de conciencia, esa libertad que Cristo nos da. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Cuando nosotros conocemos la Escritura, Cristo cada vez nos va librando cada vez más de todas aquellas cargas pesadas que los hombres ejercen sobre las personas. Cuando dice la Escritura que cuando nosotros hacemos esas cosas, traicionamos la libertad con que Cristo nos ha comprado. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1:10. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Si nosotros buscamos agradar a los hombres antes que a Dios, nosotros estamos traicionando esa libertad que Cristo nos ha dado. Es por eso que nosotros debemos de conocer la Escritura para evitar caer en estas cosas. Ahí mismo Gálatas capítulo 2, versículo 3. Gálatas 2, 3.
del 3 al 5, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Esta es una clara determinación de la entrega que nosotros nos hacemos a Cristo. Y la confianza que nosotros tenemos en que Él nos ha rescatado de todas esas tradiciones que no tienen nada que ver con su palabra. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y el punto último de este estudio que estamos haciendo, hermanos, que dice: y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Esto tiene que ver con las enseñanzas de los ministros. Tiene que ver con lo que vimos ahorita, en lo cual nosotros no debemos obedecer a mandamientos de hombres, pero aquí va dirigido a los ministros que enseñan ese tipo de cosas. Un ministro no debe de imponer a los feligreses ninguna regla fuera de lo que está escrito en la Escritura. Y para ello nosotros debemos de estar siempre buscando en la palabra de Dios qué es aquello que realmente Dios tiene para nosotros. Nosotros muchas veces nos dejamos guiar por ese tipo de cosas porque desconocemos las Escrituras. Porque es culpa de nosotros el que no busquemos nosotros. En el libro de Hechos resaltan mucho acerca de los de Tesalónica, que decía que ellos eran mejor que los otros porque ellos buscaban siempre que todo de lo que Pablo les decía que ellos buscaban a ver si era cierto lo que se les mencionaba. Vayan a Hechos capítulo 17 y versículo 11. Hechos 17, 11. Dice, vamos a tomarlo desde el 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es nuestro deber, hermanos, nuestro deber estar escudriñando las Escrituras para que no seamos presa fácil ni seamos engañados por todos aquellos que tratan de engañar. Porque hay un mandato del Señor hacia todos aquellos en que nosotros, cada ministro no debe de enseñorearse sobre las ovejas. Debe de enseñarles con toda libertad y debe de enseñarles siempre la palabra de Dios. Romanos 10:17, no vayan ahí, hermanos, pero Romanos 10:17 nos habla de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere acrecentar su fe, es necesario que esté constantemente escudriñando las Escrituras. Dice la reprensión que hay en 2 Corintios, vayan ahí, con este vamos a terminar. 2 Corintios 1:24. 2 Corintios 1:24 nos habla acerca, a cada ministro habla acerca de que no debe de enseñorearse, sino por el contrario, siempre debe de haber una colaboración con las ovejas para que haya un crecimiento real en la fe. Dice 2 Corintios 4:24,
no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Así que, hermanos, vamos a estar siempre buscando escudriñar las Escrituras para no ser presa fácil de todos aquellos engañadores que tratan de estar medrando con la palabra de Dios, lucrando con la palabra de Dios para tener cautivas a las personas y de esa manera estar únicamente haciendo lo que estas personas desean. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser fieles y a estar constantemente escudriñando la Escritura para nuestra crecimiento en la fe.